All right. Good evening. Here we are, second time around, where we are coming together to share some information. I am starting off in English just to introduce myself. I'm Tony McNeil. I am a community organizer with Faith in the Valley. Ines is with us, and she's going to be our interpreter this evening. So she can interpret para me. Oh, Tony McNeil es la coordinadora de directora con el Valle Central, con Faith in the Valley, la organización que trabaja con todos los diferentes servicios de fe en la comunidad. And I'm going to have Artie. Artie, you want to just kind of take the lead for us in the conversation for tonight? And then you and Kim can toggle back and forth, and I'll just support from the background. Buenas tardes, mi nombre es Artie Valente, yo trabajo con Restore the Delta. Gracias a Tony McNeil, Faith in the Valley y miembro del Consejo Warmsley por tenerme aquí hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre las inundaciones en Stockton y hoy estamos viendo altos niveles de agua en el Delta. En el centro de Stockton, nuestro equipo notó altos niveles de agua hasta el punto en que quedaba un pie de tabla libre en el muelle antes de que el agua comenzara a derramarse. De manera similar, en Mormon Slough notamos que las áreas preventivamente regadas se llenaron de agua allí, lo que generó nos da preocupación para las comunidades sin viviendas que viven junto al levee. Actualmente no existe un plan de educación para estas personas por parte de la oficina, el condado o la oficina de servicios de emergencia. So essentially, today we're going to talk a little bit about the flood risk in Stockton. Today, our team noticed high levels of water in the Delta. We took videos and observations from downtown Stockton and McLeod Lake, as well as Mormon Slough. It was very, very scary to see that in Mormon Slough there were areas that were unwatered previously and are now, due to the storms, are now full with water, adjacent to unhoused communities who lived near Mormon Slough. At the moment, there's not really a plan for evacuation or relocation for these people on the county or the OES level. And that's kind of where we're heading into this conversation. And I'm going to hold on one second. And Artie, I want to let you know that we did a full broadcast in English last night, and so I want you to really just feel very free to actually just flow in Espanol. Oh, perfect. For our Spanish speaking community. And Ines is here to interpret for Councilmember Warmsley. So I'm going to try and to at least introduce myself in Espanol. I do have a little bit of Espanol capability. So buenas tardes, mi nombre es la concejal Kimberly Warmsley. Thank you for this opportunity to Faith in the Valley and Elder Tony McNeil, as well as Artie from Restore the Delta. Esta consejera de Warmsley de la ciudad de Stockton está muy feliz de estar aquí. Es un honor de participar en esta oportunidad de hablar con la directora del Valle de Fe y también con Artie, que está representando para restaurar Stockton. And tonight, I really want to get some critical and key information to our Spanish-speaking families and residents surrounding the recent flood alerts that were made by Offices of Emergency Services on January 1st of 2023.
Ella quería decir a toda la comunidad, quería dar información de parte de la información del condado de oficina de emergencias. Más que nada quiere presentar para nosotros que hablamos español esta información para todos en español, porque ya tenía algo en inglés. Más que nada, la oficina de emergencia quería hablar más de las inundaciones que están pasando, las inundaciones que está pasando en nuestra comunidad, que ya se empezó desde el 1 de enero, y ahora va a dar más información a nosotros en español para que nosotros nos podamos enterar qué está pasando. So, effective tomorrow at 8:30 a.m., residents within the San Joaquin County can expect high winds from anywhere between 25 miles per hour to 40 miles per hour. Also in sync will be heavy rain that is estimated to be anywhere between 1 inch to 3 inches. And this is why it's important for you all to understand the fact that there is a high possibility of flood risk throughout the whole entire San Joaquin County. Quiere decir que el estado de emergencia va a empezar mañana en la mañana, para que ustedes saben que se tienen que estar preparados, que va a ser entre 25 hasta 40 millas por hora, va a estar el viento muy fuerte viniendo del sur. So, tienen que estar cuenta que esto va a pasar. Con esto también va a haber mucha lluvia, entre 1 a 3 pulgadas de lluvia que va a caer por nuestra comunidad. So, queremos que ustedes saben qué va a estar pasando y va a haber mucha lluvia y va a ser un viento muy fuerte que está viniendo del sur otra vez, para que ustedes saben entre 25 hasta 40 millas de velocidad. I strongly encourage you all to follow and receive information on Univision, which will provide vital and critical information in Spanish, where you can follow, key information surrounding the flood, so that you're able to understand what's going on. You will know how to evacuate your home if necessary. You will also learn and understand where communities and neighborhoods are closed because of high water levels. That's very critical as well. And you can also gain information related to sandbags to help prevent your home from flooding. This is not a test. This is a real flood alert, and this is a real community-wide tragedy and disaster that is happening, where we have to intervene and prevent ourselves from being, a victim to something terrible that can happen as a result of not being mindful. Por esta emergencia, queremos que todo el mundo esté pendiente, por favor, y mira las noticias por los diferentes niveles para saber qué está pasando. Los niveles de aguas están subiendo, pero por favor mantiene informado constantemente por las radios, por Univisión, los diferentes canales, para que ustedes saben qué está pasando en su área. También dicen va a haber oportunidades para llamar o decir si hay que hacer una evacuación. Por favor, si dicen que tienen que evacuar, por favor, pone atención de esa información. Y también van a tener disponible bolsas de arena cuando va a ser necesitada para las familias. Por favor, sea paciente, escuchar y manténgase informado con las diferentes formas de noticias para la comunidad, porque las inundaciones van a haber, pero también tenemos que mantenernos informados y sea paciente con la información con uno otro. With the winds being so high and fast and quick, we're talking about 25 to 45 miles an hour. That is very fast for wind to be moving. And so what could happen with winds blowing so fast while raining at the same time, trees may become uprooted. You may find that there could be power outages where people do not have electricity and or water. We did experience some communities throughout Stockton
last week that did not have water for 24 hours and did not have PG&E and electricity for 2 or 3 days. And so we really want to prepare you all to know what to do if your PG&E is out, if your water is off. So making sure in the next 24 hours that you have bottles and supplies of water, that you have food properly stored, candles, flashlights, and you are not leaving your home unless it is a real true emergency. Una cosa que tenemos que recordar es la importancia que mucho cuidado con los árboles, con los vientos que van a venir, que son de 20 a 40 millas por hora, puede afectar. So, por favor, manténse en un lugar bien. Cuando empiece, mira los árboles, los parques ahora están cerrados. I just want to remind everybody, all the parks are currently closed. Todos los parques están cerrados en este momento. La razón es porque los árboles no están establecidos y pueden caer. So, tener mucho cuidado a ver eso, que eso puede ser una posibilidad. Con eso, mucho cuidado con los árboles. También, ustedes saben, si el viento pueden apagar la electricidad para proteger la comunidad. So, con ese momento, por favor, tienen seguro que tienen algo para luz en su casa. También pueden pagar agua o pueden no haber agua. There might not be water, agua. Entonces, por favor, manténganse a galones de agua para su familia. So, queremos que todo el mundo se preparan durante esta temporada. Solamente estar preparados con esta oportunidad para nosotros cuidar unos a otros. So, es toda información para que ustedes saben y están bien informados. So earlier today, Tony and I created 5 tips that we wanted to share during this conversation that we felt were critical. And I want you all to remember that this is not a test. This is a true emergency. So the 5 things are: 1, making sure that we're kind, we're patient, and we need you to remain calm. The second one is 211, which is a county-wide resource line, is your best friend, and it's available 24/7. The third is making sure that you have 3 to 5 days of supplies, battery, food, cans, canned goods, candles, because it could be a possibility that the stores are closed. So making sure that you are stocked as much as you can. Please do fill up your cars, fuel your cars if you have the capacity and the ability to do that. Again, no unnecessary driving unless you have to, because there's a possibility that traffic signals and lights will be off. So making sure that you're mindful of that. And then lastly, again, avoiding parks, looking out for trees that are in the street or trees that may come at you. We're talking 30 to 45 miles an hour. That's pretty fast and quick for wind. And if you find electrical wire on the ground, do not touch it because it can be live and it may electrocute you. La realidad que esto es información que es muy importante para nuestra comunidad. Estamos en alerta con emergencia, estamos en emergencia de nuestra ciudad. Por favor, manténganse paciente, a ser calmados y ser bueno con uno a otro. Hay una línea de llamadas que puedes llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, que es el número 211. Esa llamada 211 te pueden decir dónde puedes ir, tiene información de recursos, todo que quieres saber. Esa es una llamada que puedes hacer. El número es 211. Tercera recomendación para cuidar nuestra comunidad. Por favor, tienen de 3 a 5 días de comida, agua, medicinas, baterías, todo que necesita, velas, para que puedan proteger a usted y su familia si por si acaso corten la energía o la electricidad de su casa. So, preparar para esa emergencia, tener todo listo. Y también tiene todos sus reembolsos listos. Si
hay una evacuación, ustedes pueden salir con sus maletas listo para su familia, con toda su información. Número 4, de recomendación también, no vayan de viaje si no es necesario. Por favor, manténganse más en su casa. Trata no conducir en la noche o en la oscuridad, porque algunas veces no se pueden ver los charcos o las inundaciones del agua en las calles. Entonces, mejor manténganse durante el día y mira dónde están las aguas, inundaciones, mira por la información por su teléfono cuando van a viajar, porque pueden decir dónde están las calles cortadas o no está funcionando. Otra recomendación es que con los semáforos, si ves intermitente, por favor para y sigue a parar en ese momento y sigue por cada coche uno a uno despacito, porque muchas veces los semáforos no están trabajando. So, sigue la regla a parar, mirar y cada auto, carro toma su turno de pasar por el semáforo. So, mucho cuidado. También la otra recomendación número 5 es no ir a los parques, cuidar con los árboles y por favor no tocan los cables de electricidad. Por favor no los tocan o manténganse lejos si se caen y hay agua. No queremos nadie que se tiene ese shock por la electricidad o tocar los cables que pueden estar vivos y podemos tener otra emergencia. So, por favor, ten mucha precaución, cuidado con las inundaciones y sigue mirando los noticieros de la radio, también los diferentes canales de televisor para mantenerse informado. Aparte de eso, quiero sugerir que todos se inscriben a SJ Ready, Flood Ready. Aquí pues tenemos el link, está sobre abajo del screen. Y si te inscribes, te da alertas a tu teléfono sobre texto y te da noticias sobre los riesgos de inundación aquí en Stockton o igual cómo son las condiciones de neblina. Aparte de eso, también quiero decir unas cosas como para tener una lista para que se organicen un poquito más. Recompile los documentos importantes como pólizas de seguros y registros vitales para usted y su familia. Planifique para sus mascotas, como preparar para transportarlos, comida, arena y todo eso. También sí decimos algo de manteniendo sacos de arena. Y estos sacos de arena se pueden encontrar gratis en los parques de Van Buskirk o Oak Park, pero igual si tú crees que no es seguro salir por las condiciones afuera, no salgan. Igual también tener un plan de educación es bien importante. La ciudad tiene unos recursos en línea donde tienen unas mapas para enseñar las zonas para educación. Evite calles, carreteras, cursos de agua inundados. 6 pulgadas de agua es suficiente para arrastrarnos. Por favor, ten mucho cuidado. Artie, can you help the community in understanding which levees and canals are directly impacted? Like we have the Van Buskirk area, Mormon Slough, Calaveras River. Can you help identify those areas throughout the county? Sí, ok. So, en el lado del sur tenemos Van Buskirk Park. Es un parque cerca de un dique en Van Buskirk y ese dique, igual con otro dique en Mormon Slough, no están adecuadamente arreglados para sostener pulgadas de agua que ahorita estamos enfrentando. Entonces, hay posibilidad que los diques se puedan romper y se pueda caer el agua e inundar el área. Por ejemplo, en Van Buskirk, el dique si se rompe, el agua puede inundar Conway Homes y todo el parque. Antes el parque
creo que si se pueden recordar, era un golf course, pero ya no es. Aparte de eso, las aguas en Mormonsú, antes de esta lluvia no teníamos agua allí, estaba muy seco, pero ahora se está llenando el agua ahí y tenemos comunidades de gente que no viven en su casa, pues viven como al lado del dique, y esto es bien peligroso para ellos. Si se sube el agua a niveles peligrosos, ellos pueden enfrentar muchas cosas, pero ahorita no tenemos planes tampoco para llevarlos a como un centro de comunidad, por ejemplo, pero estamos tratando de urgir a la ciudad y también a las oficinas de emergencia para tratar de tener un plan para ellos igual. Pero sí, las aguas ahorita vienen del north, vienen como ¿cómo te digo? De los Shasta Mountains, y como hay muchas lluvias atmosféricas, ahorita están viniendo a Stockton, y esas lluvias atmosféricas llevan mucha agua y también agua bien pesada, y entre la semana que viene vamos a enfrentar estas aguas con nuestras condiciones que aquí tenemos, que no a tiempo no estamos adecuadamente, no tenemos los diques adecuadamente para protegernos. Entonces tenemos que prepararnos en esta manera para las inundaciones que vamos a tener entre esta semana. I also think it's, I want to circle back to the offices of emergency services and making sure that people are very clear that it's important to sign up for text alerts so that you can get immediate notification if there's an evacuation mandate that happens. I am very concerned that if PG&E goes out and it's not restored immediately, people will not be aware about what's happening within the county. And as I stated earlier, there has been some parts within San Joaquin County that has been without electricity for 48 to 72 hours because of the level of flooding that has happened. And that was prior to this critical storm that's happening on Wednesday and Thursday. Ya, uno de los problemas que estamos ahora, queremos que todo el mundo sabe que antes de hoy, con la última tormenta que tuvimos, había gente sin electricidad, sin energía, por de 48 hasta 72 horas. So, la preocupación que tenemos es que la gente no sabe qué está pasando, no sabe por cuánto tiempo van a estar sin conectarse con la electricidad o la energía que necesitan en sus casas. So, por favor, prepárense, tienen todo listo si lo necesitan, y al mismo tiempo manténganse informados con las estaciones de radio o con por la internet, que tienen información que les pueden dar por la oficina de emergencia por el alcalde de San Joaquín. So, por favor, manténganse esa información con la ciudad de Stockton, pero también con el condado de San Joaquín, oficina de emergencias, sjready.org. Ellos tienen la información que le van a dar y ellos te van a decir en qué áreas tienen que evacuación, pero también ayuda uno a otro como vecinos, para que se pueda ayudar si hay un caso de emergencia, para mantener todos informados en su comunidad. Al área que estaban hablando también, estaban compartiendo el área de Dan Brisker, con Conway Homes en esa área, el 95206, esa área, por favor, manténgase informado. Esas son las áreas donde van a ver los niveles de agua a subir y hay un poco de preocupación, pero mientras, por favor, manténgase en su casa, pero mira las carreteras y dónde van a ir, porque esas inundaciones pueden estar en sus calles y no queremos más autos que se queden en las aguas.
Una buena pregunta también, por favor, hablan con su empleador si van a trabajar o van a salir al trabajo o van a tener. Hemos escuchado que hay inundaciones también en los diferentes campos de donde están la gente trabajando. So, por favor, habla con su contratista o donde están trabajando si va a haber trabajo o no va a haber trabajo por las inundaciones. So, por favor, manténgase y llama para saber si hay trabajo o no hay trabajo. En este momento, por ahora, sabemos que todavía hay escuela mañana. Es otra cosa muy importante. There's still school for tomorrow, as of right now. So, por favor, mantenga esa información que todavía hay escuela. There's still school in this moment. So, it's important to take your kids to school. Muy importante llevar a sus hijos a la escuela. Y si hay algo cambia, les van a informar. So, para que todos. And I agree with you, Sister Inez. But making sure you also are available from your cell phones. In the event there's an emergency and the schools lose power, you can be available to pick up your children. I am deeply concerned about the wind and power outage. And I know that if for schools, if they're out of power for a certain amount of time, they can release the children. So making sure that we are following valid information through offices of emergency services and the school district that your children attend, whether it's Stockton Unified School District, Manteca Unified School District, and Lodi Unified District. Remember, this is a county-wide disaster that is happening right now. Sabemos como esto es parte del condado. Mantenga constantemente con su teléfono. Va a haber información de emergencia por su teléfono. Si sus hijos están en la escuela y la escuela no tiene electricidad, les van a informar. Después de 1 o 2 horas van a tener que llamar para que usted pueda ir a buscar a sus hijos. So, mantener pendiente de su teléfono y las llamadas si hay que ir a buscar a sus hijos, si no hay electricidad en las escuelas. Pero por este momento en todo el condado, ahora todos los distritos están abiertos, todavía va a haber escuela mañana. Pero por favor manténganse cerca de su teléfono porque van a mandar texto o les van a llamar si algo cambia. Y si sus hijos sí están en escuela mañana y que van a cerrar las escuelas, te van a llamar para bien a buscar sus hijos. So, por favor, tienen un plan para sus hijos si tienen que ir a buscarlos. Aparte de eso, quiero sugerir que también consulten con personas mayores de edad o personas que son discapacitadas durante este tiempo para ver si ellos necesitan algo o si, por ejemplo, hay inundación, cómo los podemos ayudar. Aparte de eso, también quiero decir que por favor, identifique rutas seguras desde su casa o trabajo donde haya terreno más alto. La ciudad de Stockton tiene zonas de calentamiento para protegerse durante la noche de las condiciones climáticas. El check-in comienza a las 8 p.m. y el check-out es a las 7 a.m. Estos lugares, ahorita los voy a decir. El primero es el Centro Comunitario Arnold Rue, Centro Comunitario Stribley, Centro para personas mayores de Oak Park y Centro Comunitario Van Buskirk. And thank you for bringing that up. I could understand that you were talking about the shelters. I do want to also elevate that our public libraries are also open for warming centers as well. So we have the Cesar Chavez Library, we have the Maya Angelou Library, and we have the Western Ranch and Margaret Trophy Library that are also open for warming centers. I am concerned about our elders in the community who may be struggling with heating. So these the libraries also act as a tool for those who are in need to find a warm space. And because I'm not going to lie, there are still some communities without PG&E and power. And so we want to make sure that people are warm. And so those libraries are also available as well.
the Stockton Shelter for the Homeless, along with the Gospel Rescue Center. Mission also is available for warming centers as well, if Artie did not elevate that yet. No se olviden con los servicios comunitarios, los centros comunitarios que hay durante la ciudad, empezando a las 8 de la noche, pueden ir ahí si necesitan ir a un lugar porque no tienen calentador en la casa. Y también otra cosa, hay bibliotecas durante el día, las bibliotecas que son también abiertas para la comunidad, para que puedan estar en un lugar seguro y también con electricidad. So, esos son sitios, lugares donde ustedes pueden ir como una familia o necesitan ir. Por favor, toma ventaja de estos lugares porque están allí de parte de servicio para la comunidad. So are we, I think that we're able to pretty much wrap up. Did we touch base just that this might have an economic impact on our farm workers? And I don't even know, what the plan would be, for that, but we definitely need to be mindful of that. So a few things on that, just to let you know that the city of Stockton will have an emergency meeting on Friday where we will draft a proclamation declaring the city of Stockton a disaster area because of what we're experiencing with the trees, with the flooding, with the neighborhoods that have been impacted. So I said that to say this, that the city will be able to receive some reimbursement. I don't know how much. Right. But at the same time, I think that this could be a pathway for hopefully some relief for families and residents who have been economically impacted by this disaster. But I do warn, encourage, and empower you all to be safe. Better safe than sorry. So if, when you're experiencing these high winds, this high level of rain, please stay home unless you absolutely have to leave to go somewhere. We'd rather have you safe and protected than trying to go to work. And chances are, that these, the agricultural fields, farms, et cetera, will probably be flooded out anyway. So it probably will not be any work for you to do. And so stay home and we'll work with you closely to support you with any type of resources that are possible. There is HEAP that's available for your PG&E. There's also a possibility of, maybe some cash aid or, food stamps or EBT. That's a possibility. We will help you and support you in any way that we can. So please be mindful and just safe. La consejera de Warmsley de la ciudad de Stockton están trabajando porque van a declarar el estado de emergencia de Stockton por las inundaciones. Están buscando oportunidades para ayudar a las familias que necesitan ayuda. En este momento, más que nada, quieren que todo el mundo mantenga un sitio, un lugar seguro y que se cuidan uno a otro. Van a ver si va a tener oportunidades, pero en este momento cuida uno a otro, ayuda a uno a otro. Van a ver si va a haber ayuda por la emergencia con Estado. En este momento están pidiendo, pero no están seguros, pero cuando van a saber, lo van a dar esta información para la comunidad. Pero la cosa más importante es hablar, a ver si hay trabajo o no hay trabajo, porque hay diferentes trabajos. En este momento sabemos algunos trabajos no están trabajando porque las inundaciones ya han dijeron los trabajadores que no hay trabajo en este momento por las inundaciones. También acceso al trabajo por las inundaciones no van a poder llegar. So, mucho cuidado por las carreteras con sus carros, porque mira por Google, si están usando la GPS
por su, está mirando la dirección a llegar al trabajo, ahí lo va a decir si hay inundaciones y las carreteras están cerradas. Mira eso para estar seguro antes de salir, para proteger a usted mismo y sus familias. And one more thing, Sister Inez, I just want to go back to PG&E really quick. Because we are in a natural disaster, there is a possibility that if your food was impacted because of that 2 to 3 day power outage, that you may be eligible for reimbursement from PG&E if you have had food that has spoiled. And there has been, I think it was somewhere near in San Joaquin County, I can pull up the number. I think that there was somewhere around, let me look real quick. Está diciendo el condado de que mucha gente que estaba sin electricidad, su comida se echó a perder. Entonces la comida no está bien porque el refrigerador no estaba funcionando. Puede haber oportunidades también para reemplazar o ofrecer ayuda para la comida que has perdido por no tener electricidad. As of January 1st, there was 29,000 outages reported in the city of in San Joaquin County. El condado de San Joaquín, 29,000 personas pasaron muchas horas, días sin electricidad. Entonces su comida se echó a perder. Entonces tienes oportunidad para trabajar con PG&E, que va a ayudar a la gente. So PG&E will help the people, a la gente con esas pérdidas de comida, the loss of it. And I think the last thing that I want to just lift up, just for the sake of safety, hospitals are packed. The hospitals are at capacity because of COVID, flu, RSV, and other, health issues. It's cold, high winds, and so it's just more prone, right, for colds and different things like that. So just, really just be as careful as you can to stay as warm as you can, to stay out of the weather. Because flu, RSV, and COVID, you're still vulnerable to these things, especially those, Ms. Inez, that have other illnesses, that make their immune system not as strong. So please be cautious. Asthma too, with the heavy wind? With the heavy winds, yes. And fireplaces that are burning because of the winds. And so we want to just be very mindful, not trying to freak nobody out. We want to just be mindful and sensitive to these things. Gracias, señora Tony. Nos estaba diciendo la información. Es muy importante su salud. Y por favor, cuídese con su salud. Todavía tenemos la gripe, tenemos la coronavirus, tenemos el virus que está afectando a los niños con RSV y también nosotros que tenemos asma. Los hospitales están bien llenos, que mucha gente enferma. So, por favor, manténgase saludable, cuídese mucho, mucho cuidado con la gente que quieren tener un fuego para calentarse. Eso es peligroso también. Tiene que cuidarse uno, especialmente con el viento, y hay que protegerse, mantenerse saludable, cuidarse uno a otro y darse cuenta que sí hay mucha gente ahora en el hospital, está muy llena con mucha gente, pero protegerse uno a otro en su familia es muy importante, y mantenerse cuidando uno a otro, y mantenerse con saludable con máscara, lavar las manos, cosas así para no pegar a uno a otros, pero más que nada que sabemos que la gente con pequeños fuegos que tiene en su casa para mantenerse calentito puede ser problema. Mucho cuidado con todo lo que hace porque ya sabemos que hace mucho frío. So, Miss Inez, if you are able to, I'm putting that information up now. So, Artie, I'm going to have you share your contact information for questions. And then Inez, I'm going to have you share your contact information and just, close everything out. Okay? Okay.
Últimamente los quiero invitar a todos que siguen a Restore the Delta en Instagram, a Twitter, Facebook, porque ahí tenemos instrucciones para cómo prepararte para una inundación. Si tienen otras preguntas, por favor, mándame un email a at restorethedelta.org. Ahorita va a salir abajo de la pantalla y va a salir mi nombre. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Es un honor. Mi nombre es Inés, soy parte de Concilio California. Nosotros tenemos la página de Facebook, Concilio California. Nos puede llamar también en la oficina 209-644-2623 o 209-644-2600 es nuestro número para información. Si quieres saber más, nosotros podemos ayudarlos con la información que necesitan para que puedan protegerse uno a otro, porque vamos a tratar de poner todo lo que podemos tener para ayudar uno a otros durante esta temporada. Otra vez nuestro número de teléfono es 209-644-2600. Si nos están buscando, esa es la información si necesitan buscarnos para más información. Okay. I'm very easy to find, folks. I'm just plain Kimberly Warmsley on Facebook, plain Kimberly Warmsley on Instagram, or Kimberly Warmsley City Council District 6 is also my official Facebook and Instagram. So let me know if you have any questions, comments, or concerns. I'm always available. So thank you all for coming on this evening and sharing this information. And I'm going to ask that those of you that watch this video, please share it with your friends and your families in order to access any information. And please don't hesitate to reach out to Artie from Restore the Delta and from Inés from El Concilio. They are our champions. El Concilio is a champion when it comes to ensuring that you have information and resources, especially for our Spanish-speaking community, as well as Catholic charities. And so please make sure that you reach out to them if you have any questions. Inés, you can say that and then say good night. Y más que nada, gracias a todos por participar, especialmente la directora Tony McNeil con el Valle de Fe, que han hecho buen trabajo con esta noche para informar a todos nosotros de las preocupaciones que tenemos, pero más que nada las inundaciones que están pasando por nuestra comunidad y el viento fuerte que vamos a tener mañana, empezando a las 10 de la mañana hasta el jueves o más días más, no saben cuánto va a durar. Y la consejería de Warmsley de la ciudad de Stockton, en Arte y Valencia de Restore Stockton, de Restaurar la Delta, que todos están hecho buen trabajo. Muchas gracias a todos que están aquí con nosotros y por participar con todo esto. Gracias. God bless. Be safe. Thank you, Que Dios everyone. te bendiga y los Dios te cuida. Gracias. Bye.